Buenos días a todos. Quiero agradecerles su asistencia a una conferencia más dentro del programa de jornadas que organizan Asbabi Ileopatías. Me es grato darle la más cordial bienvenida al doctor Ramiro Vera, que nos hablará un poco acerca de la discinesia ciliar primaria. El doctor Ramiro Vera es egresado de la Universidad Anáhuac del Mayab. Cuenta con la especialidad en genética médica y la alta especialidad en genodermatología del Hospital General de México, avalado por la UNAM. Actualmente es genetista de oncología en el Centro México Breast Center en la Ciudad de México, así como médico de enlace científico para la industria farmacéutica. Forma parte del Comité Científico de Anasbabis Ileopatías México. Doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí para participar con esta jornada médica. Vamos a hablar un poquito sobre el abordaje clínico molecular de la discinesia ciliar primaria. Es un tema que no es tan comúnmente sospechado hoy en día en México y hay que tratar de aumentar más la sospecha clínica de estos pacientes. Siempre es bueno comenzar con un poco de historia y si ven ustedes aquí es importante cómo en 1904 se encuentra el primer reporte de la triada entre una sinusitis bronquiectasia y sitios inversus, que hasta 1933, prácticamente 30 años después, ya se describe la triada de Cartagena tal cual, y tuvo que haber pasado hasta 1999, varios años después, varias décadas después, hasta que se encuentra el primer gen o el primer defecto congénito acerca de la discinesia ciliar primaria. Entonces, el contexto de la historia es muy interesante, de cómo ha ido evolucionando desde la clínica hasta el apartado molecular. Como nosotros bien sabemos, la discinesia ciliar primaria tiene como etiopatogenia un trastorno a nivel de los cilios primarios. Recordemos que los cilios nos sirven principalmente para el aclaramiento mucociliar, es una defensa innata en las vías aéreas. También tiene una parte importante para la limpieza del moco y recordemos que esto nos va a ayudar para regular el transporte de iones de agua y regular la secreción de moco tal cual, que es una actividad que ya sabemos que es coordinada por los cilios respiratorios. Aproximadamente hay 200 cilios móviles en cada célula de la vía aérea ciliada y representan alrededor del 70-80% del epitelio de la vía aérea conductora. Es importante que tener en cuenta que la estructura es muy compleja. Tenemos 9 dobletes microtubulares periféricos, dos microtúbulos centrales que prácticamente nos van a dar cómo es un cilio y que dependiendo del defecto al nivel estructural vamos a tener una clínica un poquito o más complicada. Los defectos genéticos en la estructura de la fusión ciliar son los que nos van a dar la discinesia ciliar primaria. Vamos a tener defectos en el aclaramiento mucociliar. Esto nos va a proporcionar a que tengamos una infección crónica de las vías respiratorias y que a la larga se va a convertir en una bronquiectasia. Recordemos que no solamente los cilios móviles se van a encontrar en los senos en la vía respiratoria, sino que también en los senos y en las trompas de Eustaquio. Es decir, vamos a tener patología o vamos a tener clínica a nivel de los oídos. Y también podemos encontrar un fenotipo más ampliado como una afección espermática, cardíaca, pancreática, hepática y esplénica, que no están tan lejos de la clínica real de la discinesia ciliar primaria. Dentro de la epidemiología es una enfermedad genética poco frecuente, heterogénea clínicamente, la prevalencia es desconocida, una estimación alrededor de 10,000 a 20,000 casos individuos afectados. Esto se considera que puede ser inclusive un poco más, nada más que la sospecha y los métodos diagnósticos hoy en día son un poco costosos y complicados. Y que tiene una herencia usualmente autosómica recesiva, prácticamente arriba del 90%. Vamos a tener una herencia autosómica recesiva, pero que también encontramos en raros casos una autosómica dominante ligada al X. Ahora bien, las manifestaciones clínicas de la discinesia ciliar primaria son muy extensas, pueden abarcar únicamente desde un predominio pulmonar hasta una afectación multisistémica. Tenemos diversas manifestaciones a nivel pulmonar que pueden ser empezamos desde la tos hasta las bronquiectasias tal cual, y como les dije, puede ser una enfermedad multiorgánica y que habitualmente tiene una presentación clínica por él. Ahora, esta gráfica me gusta mucho porque yo les puedo decir cómo puede ser la manifestación por órgano. Digamos que a nivel pulmonar, lo más frecuente a nivel neonatal es que hay un distrés respiratorio que no se sepa del por qué. Puede ser un niño que teníamos prenatalmente todo bajo control y de pronto a las 24 o 48 horas comienza con el distrés respiratorio neonatal.
Podemos tener bronquitis o infecciones recurrentes, que esto a la larga nos va a llevar a una bronquiectasia a nivel pulmonar. Otra clínica, otro órgano afectado que es bastante interesante y que no hay que dejar atrás es en el nivel del oído, donde vamos a encontrar otitis medias secretoras y crónicas que van a llevar inclusive a una hipoacusia conductiva. Podemos tener sinusitis crónica, hipoplasia de senos, ante todo frontales. En el tracto genitourinario vamos a tener infertilidad masculina. En la mujer podemos tener más prevalencia de embarazos ectópicos. Y lo que nos puede dar un poquito más acerca de la sospecha diagnóstica va a ser la lateralidad orgánica. Es decir, encontrar el situs inversus totalis o un situs ambiguus que nos puede dar la sospecha clínica de que aquí estamos ante una ciliopatía y debido a los cilios nodales, la afectación a nivel de los cilios nodales, y que tenemos que sospechar una discinesia sinal primaria si tenemos una afectación pulmonar. En el sistema nervioso central también puede haber hidrocefalia, aunque es un poquito más rara. Ahora, a nivel por edades, es importante saber que a nivel prenatal no tenemos tantos datos si no hay un buen seguimiento prenatal. Entonces, si tenemos buen seguimiento y contamos con ultrasonidos prenatales, pues podemos encontrar inclusive el situs inversus totalis, que del 25% de ellos vamos a encontrar una discinesia ciliar primaria. También podemos encontrar la heterotaxia y en algunos casos cuando viene acompañada de hidrocefalia, una ventricumegalia que nos puede dar la característica clínica. A nivel neonatal, el 75% de los bebés van a presentar un distrés respiratorio precisando oxígeno suplementario. Es importante saber que este distrés respiratorio no es de una evolución rápida, sino es a las 24-48 horas por lo general, sin una causa aparente. Algo que hay que tener en cuenta que estos pacientes tienen rinorreas continuas desde el primer día de vida, junto con una tos que es una tos húmeda. El situs inversus y otras formas de heteroctasia también lo podemos encontrar a nivel neonatal. Si por el distrés respiratorio se necesita una radiografía, podemos ver ya la presencia del situs inversus totalis, y la hidrocefalia puede ser en alguna situación poco frecuente. Dentro de la infancia, me gustaría comentar que la tos viene siendo uno de los factores más importantes y de más prevalencia en los pacientes infantes, que es productiva húmeda, es crónica, que sí, con atelectasia se puede confundir con un paciente. Igual una situación que podríamos ver que el paciente se le hace una radiografía y entonces vemos que hay atelectasias idiopáticas, ¿no? Bronquiectasias idiopáticas también. Y entonces aquí ya hay que hacer una sospecha en estos pacientes. Y obviamente lo que dijimos, encontrar ya datos de sinusitis y afectación a nivel auditiva, ya tenemos que buscar más esta patología. Dentro de la adolescencia sumamos todo lo que ya vimos a continuación y vamos a ver que ya las bronquiectasias son más evidentes en el adulto, la expectoración ya es mucopurulenta crónica, puede haber un poco de disnea, aunque aquí ya es un poco más compensada por el defecto a nivel pulmonar y la baja oxigenación que podemos encontrar. Tenemos estos cambios como en los dedos en palio de tambor, y el patrón espirométrico va a ser progresivo, que nos va a dar principalmente en un inicio obstructivo y posteriormente puede pasar al mixto. Conforme vaya avanzando en la edad, vamos a encontrar la infertilidad en los varones y en las mujeres la subfertilidad con embarazos ectópicos. Entonces, es importante tener muy en cuenta y en consideración que dependiendo la edad y la clínica del paciente, podemos tener una relación más factible de la sospecha hacia una discinesia ciliar primaria. Ahora, ya tengo a un paciente que cuenta con alguna clínica y entonces viene la pregunta, ¿cómo me hago yo la sospecha clínica? ¿Cómo puedo interpretar que es una discinesia ciliar primaria? Siempre es importante tener una atención especial si hay varios síntomas o signos combinados que no tienen una respuesta al tratamiento. Eso ya es una principal sospecha. Entonces, es una neumonía recurrente o bronquitis recurrentes con esa tos húmeda y que no responden al tratamiento antibiótico. Entonces, ¿qué más puede ser, no? Y si tenemos algunos otros antecedentes de forma materna o paterna de alguna ciliopatía, pues hay que tener más en consideración una sospecha diagnóstica. Recordemos que los genes que afectan a las ciliopatías no son únicos y exclusivos de enfermedad. Tenemos genes que van a afectar a la discinesia ciliar primaria, retinitis pigmentosa, inclusive afectaciones renales como la nefrotitis. Entonces es importante tener todo este panorama de antecedentes.
En neonatos, si tenemos los que ya mencionamos, como un distrés respiratorio sin patología que los justifique, una neumonía sin factores de riesgo, un situs anormal, hay que tener una sospecha muy alta, rinitis crónica y antecedentes familiares son parte que nos tiene que hacer la sospecha clínica. En niños, lo que ya comentamos, infecciones respiratorias, otitis, tos crónica que es húmeda e infecciones recurrentes junto con las bronquiectasias es situación para hacernos sospechar. Y en la adolescencia, igual, la infertilidad junto con los embarazos ectópicos en mujeres y tener más bronquiectasias. Ahora, siempre esta enfermedad tiene que ser una enfermedad de descarte. Entonces, vamos a descartar otras entidades más prevalentes, como la fibrosis quística, que también es de tipo genética, un déficit inmunitario, algún tipo de alergia a los pacientes que puedan tener asma, incoordinancias en la deglución, una aspiración secundaria a reflujo gastroesofágico, entre otras. Entonces, siempre es importante pensarla, pero obviamente por ser menos prevalente que las demás tenemos que hacer una sospecha de segundo nivel, es decir, ya descartando otras patologías. Bueno, hablando un poco de la genética, recordemos que los cilios tienen diferentes proteínas y que cada gen codifica una proteína y que son de biogénesis, ensamblaje, estructura y función ciliar. Aproximadamente hay más de 40 genes asociados a la discinesia ciliar primaria, en nómina hay registrados 44, y que se han detectado que de toda la clínica o del diagnóstico clínico de discinesia ciliar primaria, son 70% los genes identificados involucrados. Ya dijimos lo de la herencia, autosómica recesiva, dominante y ligada al X. Es importante ver que dependiendo de las mutaciones de los genes vamos a tener algunos defectos axonomales estructurales característicos, que son todos los que vemos aquí, la ausencia del brazo de la línea externa, de la ausencia tanto del brazo interno y externo, de los internos con desorganización microtubular, defectos en la organización del par central. Entonces, es importante tener en consideración que tienen alteraciones estructurales, ultraestructurales muy característicos y que un 30% van a tener esta estructura de apariencia normal. Entonces, aquí es donde el panel genético, el diagnóstico genético puede ser de mucha utilidad al no tener un estudio por ahí que vamos a ver más adelante de diagnóstico oportuno. La clasificación, tenemos lo de la discinesia ciliar primaria con defectos de lateralidad, con situs ambiguos o el situs hipersus totalis, sin defectos de lateralidad, incluso relacionadas a otros síndromes o sindrómicas. Aquí es una una imagen que me gusta mucho, donde vamos a ver los defectos a nivel genético que nos van a dar, por ejemplo, una ultraestructura normal, donde aquí la información del diagnóstico genético es muy útil, y así como de la afectación de los brazos de la adenina externos, de los internos, también de las espinas radiales o inclusive del par central con desorganización axonomal o ausencia del cilio, ¿no? Es muy interesante cómo diferentes genes pueden dar una fisiopatología clínica diferente. Aquí es otra tabla donde tenemos a los genes más comunes de la discinesia ciliar primaria de autosómica recesiva, y aquí lo que me gustaría recalcar es que dependiendo de los genes hay unos que se involucran más o están más relacionados a la clínica con defectos de lateralidad, como son los que vemos a continuación, donde los más comunes es DNH5 y DNI1, que por ejemplo DNI1 fue el primero que se descubrió. Tenemos otros que son sin defectos de lateralidad, como los que van a estar principalmente en las proteínas de ensamblaje, y vamos a tener la discinesia ciliar primaria relacionada a otros síndromes, como con el gen OFD1, que nos puede dar alteraciones oculares importantes. El diagnóstico, hablando de cómo podemos hacer el diagnóstico, aquí lo importante es que también podemos hacer una aproximación clínica, y últimamente ha tenido mucho éxito esta escala o esta herramienta que es más clínica que de otro tipo, que se llama PICADR. Esta nos puede ayudar muchísimo para el diagnóstico. Lo primero que tenemos que hacer es una pregunta que tiene que estar obligatoria, y si no está, se suspende la herramienta. ¿Tiene el paciente tos húmeda diaria que comenzó a una temprana edad? Si es sí, continuamos con las demás respuestas. Nació el paciente de forma prematura o término, tuviste distrés respiratorio al nacimiento y necesitó ingreso a UCI, tiene UTIN, tiene el paciente algún situs inversus totalis o heterotaxia, tiene alguna cardiopatía congénita, rinitis persistente, otitis crónica, hipoacusia, y dependiendo si se responde sí, vamos a ir sumando. Y si tenemos más de 10 puntos, tenemos un 90% de probabilidad de que tengamos un resultado positivo para discinesia ciliar primaria. Si tenemos más de 5, tenemos un
11, 20% de posibilidades de tener una disinesia señal primaria positiva en otros estudios. Entonces, es una herramienta clínica muy útil que nos va a ayudar para hacer el diagnóstico, la sospecha clínica diagnóstica en los pacientes con disinesia ciliar primaria. Ya tengo un diagnóstico presuntivo. ¿Qué sigue? Usar herramientas que nos puedan ir orientando más. Una de ellas es el óxido nítrico nasal. El óxido nítrico en pacientes con disinesia señal primaria se encuentra muy bajo. Digamos que aquí tenemos los valores en pacientes sanos de 250 nanolitros por minuto, mientras que en pacientes con disinesia señal primaria es 19 nanolitros. Entonces es bastante certero, nos puede ayudar con una facilidad diagnóstica para hacer otros estudios de diagnóstico. Ahora, esta es más que nada de cribaje porque nos pueden dar muchos falsos positivos, como por ejemplo nos pueden dar lecturas bajas en niños de 5 años, es por eso que se debe realizar sí o sí de mayores de 5 años. Algunas infecciones crónicas respiratorias pueden disminuir el óxido nítrico e inclusive puede llegar a pueden estar ligeramente bajos en pacientes con fibrosis quística. Entonces, sí nos sirve. Tenemos un punto de partida que son los 77 nanolitros por minuto, que ya nos puede hacer sospecha y es el primer indicador para poder hacer otros estudios clínicos. ¿Qué seguiría? Hacer un estudio ya de la ultraestructura del cilio primario, y para ello vamos a necesitar una biopsia nasal, que por lo general es por cepillado, es más rápido, que sea del cornete interior hacia adelante, incluso puede ser por una fibrobroncoscopía, se puede tomar de otros tejidos como a nivel bronquial, y un cuarto de los pacientes por lo general necesita una segunda biopsia. Es importante que cuando se realice ese tipo de estudio, el paciente no curse con ninguna infección respiratoria de vías respiratorias superiores o inferiores, porque esto puede afectar mucho para el análisis de la microscopía electrónica o de las otras técnicas. La videomicroscopía de alta velocidad es una técnica en la cual podemos tener tanto el análisis de la ultraestructura de los cilios primarios, pero que también tenemos una cámara de alta velocidad que nos va a servir principalmente para analizar el patrón del movimiento ciliar. Entonces, si vemos el patrón, podemos ver la función del cilio y si está alterada o no está alterada. Entonces, por lo general el movimiento ciliar viene un movimiento rápido anterior como un tipo látigo, luego con una fase de recuperación más lenta, y aquí es donde se pueden analizar si encontramos cilios estáticos que no tienen ningún movimiento, más lentos, o inclusive que no hagan este movimiento, que sean un movimiento más rotativo, que sean rígidos. Entonces, esto nos puede hacer sospechar mucho de algún defecto ya de alguna ultraestructura ciliar. Tiene una sensibilidad y especificidad bastante alta. El problema que vamos a necesitar es que necesita de expertos para la interpretación. No cualquiera tiene la posibilidad de hacer ese tipo de estudios y analizarlo adecuadamente. Es difícil diferenciar entre una disinesia ciliar primaria, una secundaria, inclusive infecciones recurrentes y crónicas. El equipo óptico tiene que tener un gran aumento, es decir, tenemos varias limitantes sin contar el costo y que no es disponible en todos los centros, que nos dificulta mucho el poder utilizarla. Era una prueba diagnóstica de primera línea en algunas guías anteriores. Actualmente se considera que es una prueba más hacia la investigación y que si tenemos la oportunidad de hacerla, realizarla para poder correlacionar de mejor manera este tipo de estudios. Aquí era un pequeño video para que nosotros podamos ver cómo es el movimiento ciliar. Si ustedes pueden ver, es un movimiento un poquito muy leve, que no cualquiera puede poder identificarlo, y que es un movimiento que sí hay que tener unos ojos bien capacitados para poder ver el movimiento ciliar. Pasando con la microscopía electrónica, necesitamos tener ya nuestra biopsia, fijarla, hacer una tinción especial con un aumento bastante importante para apreciar la ultraestructura ciliar. Entonces aquí podemos ver si tenemos la ausencia de los brazos externos de la adeneína o de los brazos internos junto con los externos, la desorganización intratubular que puede existir, y con esto nosotros podemos darnos una idea de que existe una alteración a nivel de la estructura ciliar. Tenemos una sensibilidad moderadamente alta con una especificidad del 100%. Se considera el estándar de oro, sí. En algunos centros sí lo consideran como el estándar de oro, porque con esto prácticamente nos está diciendo el por qué tenemos la fisiopatología, pero
el 30% de estas discinencias ciliares primarias tienen por lo general un patrón ultraestructural normal. Entonces, es difícil poder decir que nos va a ayudar muchísimo para hacer todos los diagnósticos. Además, sí necesitamos también que sea valorado por expertos, saben, en los centros especializados tienen un conteo especial para determinar cuántas muestras necesitan para poder hacer la diferenciación entre una inflamación, una infección o una discinesia primaria. Esos son los ejemplos de cómo se vería a nivel de la microscopía electrónica, donde podemos ver algunas alteraciones, si contamos con los brazos externos e internos, si no contamos con ninguno de los brazos, si tenemos alguna desorganización o inclusive no contamos con ausencia del par central, todo esto lo podemos observar. Y luego, aunado a esto, la inmunofluorescencia nos puede ayudar bastante. En algunos centros ya se están utilizando anticuerpos disponibles dirigidos específicamente contra los genes y las proteínas, en este caso, para poder hacer el diagnóstico de una forma más eficaz y más rápida y certera. Y aquí vemos el ejemplo, donde vemos un anticuerpo hacia la proteína del L1 y aquí no lo tenemos presente cuando tenemos la discinesia ciliar primaria. Entonces, con esto nos puede dar la aproximación diagnóstica. A nivel genético, es una forma no invasiva. Tenemos la identificación de pacientes sin alteración de ultraestructura. Actualmente hay varios paneles de genes disponibles con todos los que se encuentran dentro del diagnóstico. Hay una controversia en su utilidad, en la Unión Europea no lo usa tanto, mientras que la estadounidense sí está más de acuerdo en usar la genética. Y si la pregunta es aquí, ¿es útil cuando la confirmación diagnóstica es difícil por otros métodos? Eso es lo que hay que responder. Y me gustaría tener esta frase, ¿no? Que en pacientes de la unidad de la American Thoracic Society, donde nos dicen que en pacientes que presentan un fenotipo clínico fuerte para PCD, sugerimos usar un panel genético extendido como prueba diagnóstica sobre la prueba de la microscopía electrónica, porque nos ayuda más, tiene una ayuda que nos puede dar más certera el diagnóstico cuando no tenemos esta afectación de la ultraestructura. Entonces, la unión de la Society, American Thoracic Society, nos recomienda usar más el panel genético en estos casos. Es una pequeña tabla donde podemos ver las diferencias. No voy a ahondar en esto. Y aquí es donde vemos un poquito más sobre el diagrama de cómo podríamos hacer el diagnóstico. Y esta es de la Unión Europea, donde nos dice que si tenemos una historia clínica, el primer paso que vamos a tener es el óxido nítrico. Si tenemos el óxido nítrico normal, es muy difícil que sea discinesia ciliar primaria. Si es positivo, junto con la videomicroscopía de alta velocidad, nos van a sugerir entonces una discinesia ciliar primaria. Hay que repetirla varias veces para considerarla como altamente probable. Entonces, si tenemos una historia normal, pero muy sugerente, una historia clínica muy sugerente, pero con resultados no tan convincentes, pues podríamos pasar a hacer otro tipo de estudios como la microscopía electrónica o por velocidad, grabada por ultravelocidad. Y entonces, si tenemos ya los defectos característicos de la microscopía, pues hacemos el diagnóstico de PCD. Y entonces, hasta el nivel 3, ellos proponen hacer un panel genético si tenemos todavía una clínica sugerente con alguna posibilidad de que hubiera discinesia ciliar primaria. Ya hasta el tercer paso recomiendan hacer un testeo genético para hacer el diagnóstico confirmatorio. Y en esta vemos el de la American Thoracic Society, donde prácticamente nos dicen que si tenemos al menos uno de esta clínica, podemos hacer el estudio con óxido nítrico. Si tenemos acceso, por ejemplo, a menores de 5 años, no. Entonces se hace la medición. Si no tenemos la posibilidad de hacer este estudio, pasamos directamente al estudio genético. Entonces, aquí vemos la diferencia de poder tomar cuál es la consideración hoy en día para el acercamiento diagnóstico más efectivo. Tenemos dos diferentes guías de manejo, donde yo consideraría más apropiada la de la American Thoracic Society, porque nos hace una situación de un diagnóstico no tan invasivo para el paciente. Entonces, el diagnóstico genético hoy en día va a empezar a tomar más auge para el diagnóstico de la discinesia ciliar primaria. Y no me quiero despedir antes sin
sin hacer esta pregunta. Ok, ya tenemos el diagnóstico genético, pero ¿qué diagnóstico genético hacer? ¿Hacer el panel multigen por secuenciación de nueva generación o hacer un exoma completo para poder diagnosticar inclusive genes relacionados a la discinesia celular primaria? Y en este estudio que salió hace poco, en el 2021, que nos están ofreciendo, nos dicen que es importante sí hacer el diagnóstico genético con las herramientas que tengamos disponibles, y solamente tenemos disponibles hacer un panel multigen, aprovecharlo, porque tenemos un 70% de posibilidad de hacer el diagnóstico de discinesia celular primaria, pero si contamos con herramientas más allá que nos den el plus, es mejor hacer un panel que diga un exoma completo, porque nos va a dar más información. Podemos buscar más allá de los genes que ya se reconocen actualmente que pueden causar discinesia celular primaria, e irnos a los siguientes que nos pueden, que todavía no han sido confirmados, y nosotros podemos apoyar en la confirmación del estudio. Como conclusiones finales, simplemente quiero decir que la clínica sospechosa puede empezar a nivel prenatal y neonatal, eso es muy importante. Siempre hay que descartar síndromes más frecuentes, hay que realizar el test de Dipicadar cuando tengamos la oportunidad. Ustedes ténganlo a la mano, porque nos puede ayudar a los médicos de primer nivel, segundo nivel, inclusive a los genetistas, para la sospecha de discinesia celular primaria. Tenemos los dos abordajes diagnósticos, el europeo y el de Estados Unidos, en el cual uno dicen que es más importante el óxido nítrico y la microscopía electrónica, mientras que el Estados Unidos nos dice que sí son importantes ambos, pero el test genético es tiene más relevancia. Es importante usar un estudio genético amplio, usar siempre paneles multigen que abarquen la más cantidad posible de genes que se involucran en la discinesia celular primaria. Y la disyuntiva aquí, ¿no? Si entre un panel multigen o un exoma, ¿cuál nos puede dar más utilidad de información? Siempre es usar el que tengamos más a la mano, más accesible, y que no afecte tanto la economía del paciente, pero si tenemos la posibilidad para buscar más información, siempre es bueno hacer un exoma para poder buscar nuevos genes asociados. Eso es todo de parte de mi charla. Muchísimas gracias por su atención. Cualquier duda, no duden en hacérnosla llegar. Gracias. Doctor Ramiro Vera, muchas gracias por compartir su tiempo y su experiencia con nosotros. Para cerrar, quería hacerle una pregunta. ¿Cuál cree que es el mensaje más importante que debemos de llevarnos de su plática? Claro, yo creo que el mensaje más importante es: hay que pensar en discinesia celular primaria, hay que sospecharla, porque hoy en día se está dejando muy atrás. A veces las infecciones recurrentes respiratorias y bronquiectasias, atelectasias, pensamos más en una fibrosis quística, que sí, por prevalencia es más frecuente, pero ¿qué pasa en aquellos pacientes que la podemos descartar? ¿Por qué no pasar al siguiente diagnóstico, que es la discinesia celular primaria, y que ya contamos con las herramientas clínicas como el Picadar y las herramientas genéticas que están actualmente a nuestro alcance un poco con más facilidad que antes? Entonces, buscar ese tipo de enfermedades, hacer la sospecha clínica. Siempre es bueno pensar en enfermedades un poquito más raras, y que podamos cambiar un poco el panorama de los pacientes en cuestiones de un diagnóstico más oportuno.